Lo que debes conocer sobre la gestión aduanera internacional, curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Los procesos de importación y exportación, primera parte. Proceso de importación, información y características de la mercancía. El primer paso es la información de las características técnicas y funcionales del producto por parte del importador. El comprador debe saber si el producto a importar puede ser introducido en la Unión Europea y por tanto pasar todos los controles que la mercancía requiera. Si no es así, puede verse expuesto después de los 90 días en el depósito de admisión temporal a tener que destruir la mercancía o tener que donarla al erario público. Por tanto, deviene primordial la información previa y la obtención de los registros y certificaciones que requiera la mercancía. El régimen de importaciones se establece en función de los países y territorios de origen, y el de exportaciones, por el tipo de mercancías y el país de destino. El comercio exterior se rige por el principio de libertad comercial, y solo algunas mercancías están sometidas a vigilancia o autorización administrativa, lo que da lugar a los siguientes dos regímenes. Régimen de libertad comercial. Régimen de restricción comercial. Existe una determinación de los controles públicos previos a la importación, tales como necesidad de licencias de importación, necesidad de documento de vigilancia comunitaria, necesidad de autorización administrativa de importación. También algunos certificados como CITES, para especies vegetales y animales protegidos, SANNIM, para material sanitario, fitosanitario, para madera, plantas, vegetales, Farmisico, para medicamentos, Veter, para animales vivos, Soibre, para alimentos. Régimen de libertad comercial. Dentro del régimen de libertad comercial existen: libertad total, no se exige ningún documento previo a la importación o exportación; libertad con vigilancia previa, exige una vigilancia estadística previa a la importación. Los documentos exigidos pueden ser DOVI, o documento de vigilancia, NOPI, o notificación previa de importación, certificados de importación de fijación anticipada, a efectos de la política agrícola común. Régimen de restricción comercial. Corresponde a los productos cuya importación de un determinado país causa daño comercial en el momento de la vigencia de dicho régimen. Se utilizan los siguientes documentos: autorización administrativa de importación, licencia de importación. La declaración de aduanas. La declaración de aduanas es el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de incluir las mercancías en un régimen aduanero. Toda mercancía que vaya a incluirse en un régimen aduanero, a excepción del régimen de zona franca, precisará de una declaración en aduana, para el régimen concreto de que se trate, y contendrá los documentos justificativos, exigidos por la regulación específica de cada régimen en concreto. Según corresponda la mercancía, y de acuerdo a cada entidad competente, se deberán obtener ciertos documentos adicionales, que se deben presentar, como formulario para expedición de registro, declaración jurada de la veracidad de la información, manual de usuario del producto a registrar, catálogos de los productos a registrar, etc. El declarante es la persona en cuyo nombre se presenta una declaración en aduana, una declaración de depósito temporal, o una declaración sumaria de entrada. La declaración sumaria de entrada, ENS, es el acto por el que se informa a las autoridades aduaneras, en forma, modo, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van a entrar en el territorio aduanero de la Unión Europea. En el ámbito marítimo, a la declaración sumaria se le denomina manifiesto de entrada. La entrada de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea. Las mercancías entran en el territorio aduanero a través de un medio de transporte internacional. El transportista está obligado a declarar la entrada de estas mercancías a la aduana, mediante la declaración sumaria. La declaración puede hacerla la persona que ha transportado las mercancías a la Unión Europea,
la persona responsable de su transporte ulterior, la naviera, el representante de cualquiera de los mencionados anteriormente. Después de la presentación y depósito de la declaración sumaria, las mercancías permanecerán en almacenamiento provisional, hasta que se les asigne un destino aduanero. Mientras dure el almacenamiento provisional, que es de un máximo de 90 días, las mercancías no podrán retirarse, abrirse o examinarse, sin permiso de las autoridades aduaneras, y solo podrán manipularse de manera que se mantengan en el mismo estado, sin cambios. Pueden almacenarse solamente en lugares autorizados por las autoridades aduaneras, denominados almacenes de depósito temporal, ADT. Se recomienda realizar un reconocimiento previo, con el fin de verificar el estado de la carga, para lo cual se puede presentar copia de Airway Bill o del Bill of Lading, copia de volante, copia de D.N.I. o carnet de despachador, carta poder legalizada notarialmente, si hubiera un representante legal. La mercancía puede permanecer en depósito temporal, a la espera de ser revisadas por las autoridades aduaneras, para comprobar que corresponden con lo declarado, y para verificar que se ajustan a las medidas de política comercial, establecidas por la Unión Europea, un máximo de 90 días, antes de que la aduana considere a la mercancía como abandonada. La importación es el régimen aduanero por el cual las mercancías se introducen en el territorio aduanero de la Unión Europea, confiriendo el despacho a libre práctica y estatuto aduanero de mercancía comunitaria. Ello implica la aplicación de las medidas de política comercial vigentes y de los derechos de aduana. El documento para efectuar el despacho a libre práctica es el Documento Único Administrativo, DUA. Este cumple una función fiscal, autoliquidación y estadística. Pueden darse las siguientes circunstancias: que no se admita la declaración por ser incorrectos los datos exigidos, que hayan de rectificarse datos para una posterior presentación, tras la corrección de los datos que lo requirieran, admisión de la declaración aduanera y numeración de la misma. Debe indicarse que la admisión del DUA por la aduana genera para el importador el nacimiento de la obligación de la deuda aduanera. Una vez presentada la declaración, los datos grabados se contrastan con el programa informático aduanero, operación denominada filtrado. Hay 3 tipos de filtros con consecuencias distintas. Filtro verde: autoriza la salida de la mercancía del recinto aduanero. Existe una garantía que cubre el importe de la deuda aduanera, que aún no ha sido liquidada. Filtro naranja: tiene como efecto que el DUA y la documentación pasen a recinto aduanero, para que el inspector de aduana proceda al reconocimiento de los documentos. Realizadas las comprobaciones, y hechas las correcciones necesarias, se diligenciará el DUA, y se permitirá la salida de la mercancía. Filtro rojo: la inspección no es solo documental, sino también física, suponiendo la apertura de bultos. Como resultado del reconocimiento, puede llegarse a suponer una infracción tributaria, pero en caso de acuerdo del inspector, con las comprobaciones, se procede a proporcionar el documento que permite la salida de la mercancía del recinto. Una vez realizada la declaración de aduana y asignado un régimen aduanero, debe procederse al pago de los derechos y demás impuestos, tales como el IVA e impuestos especiales, devengados por importar los artículos de que se trate. Los derechos de importación se clasifican en derechos arancelarios, coloquialmente arancel; derechos antidumping; derechos antisubvención; derechos específicos de la política agraria común, PAC. El arancel es el impuesto que nace cuando una mercancía se importa. No solo tiene una función recaudatoria, sino también una función de política comercial. El arancel de aduanas es idéntico en todos los países de la Unión Europea. Existen 3 tipos de arancel: ad valorem, específico, y mixto. Una vez concluidas todas estas operaciones, se autoriza la disposición de los artículos depositados. Es lo que se denomina levante de mercancías, ya sea para su libre traslado dentro de la Unión Europea, en el caso de las importaciones, o para su salida a terceros países, en el caso de las exportaciones. El contrabando se produce cuando se eluden todos estos controles para el intercambio de mercancías. El levante o retirada de la carga.
El levante es el acto por el que las autoridades aduaneras ponen las mercancías a disposición del importador, según los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido. Existe la posibilidad del despacho centralizado nacional. Este se otorga a operadores económicos autorizados, que disponen de la posibilidad de despachar en una sola aduana, tanto para importación como exportación, y con independencia de dónde se encuentra ubicada la mercancía. El número EORI es un número único en toda la Unión Europea, asignado por la autoridad designada en cada Estado miembro a los operadores económicos, que debe ser utilizado como referencia común en las relaciones de estos con las autoridades aduaneras de toda la comunidad. Una vez introducida la mercancía en un recinto aduanero, el importador debe dar un destino a la mercancía en unos plazos determinados, pudiendo elegir entre dos opciones. Importación a libre práctica. El objeto es facilitar a grandes empresas las ventas a distribuidores europeos y ahorrarse contablemente los impuestos que pagarán los receptores de estas, o evitarse pagar el IVA de importación a tipos de ese país, y después solicitar a la administración de ese país su devolución. Se caracteriza por abono de derechos de aduana, abono de posibles exacciones antidumping o compensatorias. No se abonan los impuestos indirectos, y las mercancías no pueden ser objeto de venta en el territorio aduanero español, hasta que no se paguen. Importación a consumo. Se pagan además los impuestos indirectos a tipos del Estado por donde se introduce la mercancía. Para el procedimiento de importación, será necesario la aportación de la documentación necesaria, que se tiene que presentar para realizar el despacho de aduanas, bien por cuenta propia, o mediante un representante aduanero, y es principalmente la siguiente. Factura comercial. Packing list. Documentos para la aplicación de un régimen preferencial, u otro régimen distinto. Documento de transporte. DUA, o documento único administrativo. Documentos para liquidar cualquier gravamen exigido, con motivo de la importación. La liquidación de la deuda aduanera. Existe también la posibilidad de aplicación de otros procedimientos simplificados para la declaración de la mercancía, como el de la domiciliación, que permite introducir la mercancía en los locales del interesado. Este procedimiento, que utiliza la transmisión electrónica de datos, resulta de interés para las empresas que reciban la autorización del Departamento de Aduanas. Terminada esta fase, la aduana procede de forma oficial a realizar el cálculo de la liquidación aduanera y a recaudar la misma, tras notificarse la cantidad contraída. El importador, o el representante aduanero que lo efectúa en su nombre, recogerá una hoja liquidadora y contable, expedida por los servicios contables de la aduana correspondiente. En la misma, se indica el último día de plazo en que se puede hacer el pago de la cantidad estimada. Se considerará que están en libre práctica en todo Estado miembro los productos procedentes de terceros países, que hayan cumplido las anteriores formalidades, y respecto a los cuales hayan sido percibidos los derechos aduaneros e impuestos de efecto equivalente, por ejemplo, los derechos antidumping. Si, además, el importador abona los impuestos indirectos a los tipos impositivos aplicables en el país de introducción, se considerará que la mercancía ha sido despachada a consumo, que es el régimen adecuado para las mercancías destinadas a la venta o consumo en el Estado miembro desde el país de introducción. Por último, señalar dos aspectos operativos. La necesidad del importador de mantener archivada la documentación generada en las operaciones, a disposición de los servicios de inspección correspondientes. Recordar que la recaudación por derechos arancelarios constituye un ingreso propio de la Unión Europea.